Bien, este es el primer capítulo de una serie destinada al mantenimiento y detección de averías. Para ser un buen técnico en detección de averías es importante que conozcas el funcionamiento de la máquina y por ello debes conocer cada uno de los componentes, cómo es su funcionamiento. Por lo tanto, lo que voy a hacer en estos capítulos va a ser primero describirte un breve resumen del funcionamiento de cada uno de los dispositivos que te voy a analizar y luego te mostraré las diferentes averías que se pueden producir en cada uno de los dispositivos. Empezaré con el intercambiador de calor que hay en la unidad exterior, qué averías son susceptibles de producirse y qué efectos produce, síntomas y demás. Te aconsejo que veas el capítulo desde el principio hasta el final porque no te tienes que perder ninguno de los conceptos que te voy a explicar. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. El intercambiador de calor de la unidad exterior está formado de tubos de cobre y para aumentar la superficie de intercambio llevan incorporadas aletas de aluminio generalmente corrugadas separadas entre sí de 2 a 4 milímetros y provistos de uno o varios ventiladores. Con la bomba de calor trabajando en modo de producción de calor, este intercambiador funcionará como evaporador. Así pues, cuando el refrigerante entra en el evaporador en estado bifásico con un alto porcentaje de líquido, por ejemplo a menos 5 grados centígrados, al encontrarse a una baja presión va a producirse la vaporización del refrigerante y por tanto este debe absorber calor del aire que lo atraviesa, enfriándolo. Como ves, el aire entra a 7 grados y sale a 3 grados. Por lo que respecta al refrigerante, una vez vaporizado, experimenta en el último tramo de tubería un aumento de temperatura, conocido como recalentamiento, y sale con una temperatura de menos 2 grados centígrados. La potencia frigorífica producida por el refrigerante en el evaporador se puede determinar por la diferencia de entalpías del refrigerante a la entrada y salida del evaporador y multiplicarla por el flujo másico de refrigerante que es impulsado por el compresor. Así pues, es evidente que cuanto mayor sea el caudal másico del refrigerante bombeado por el compresor, mayor potencia frigorífica generará el evaporador. También recuerda que el refrigerante entra en el evaporador con un porcentaje pequeño de vapor, 0.4 en el gráfico de presión-entalpía que ves, y cuanto menor sea el porcentaje de vapor que entra en el evaporador, menor será la entalpía del refrigerante a su entrada y por consiguiente mayor va a ser la diferencia de entalpías y por consiguiente mayor potencia frigorífica. Para conseguir esta potencia frigorífica, el evaporador debe disponer de la superficie de intercambio necesaria con un coeficiente global de transmisión de calor K lo mayor posible y con un salto térmico, es decir, con una diferencia entre la temperatura media del aire que atraviesa el evaporador y la temperatura de evaporación del refrigerante. El coeficiente global de transmisión, representado por la letra K, representa la facilidad con la que el calor atraviesa los tubos del evaporador transfiriéndose del aire al refrigerante. Por lo tanto, interesa que su valor sea lo máximo posible, el cual va a depender de una serie de factores como son, entre otros, la forma constructiva del evaporador, esto es, la forma de los tubos, materiales empleados, distribución de los tubos, etc. La suciedad que tenga el exterior de los tubos, así como la escarcha que se acumule en la superficie de los tubos cuando su temperatura sea menor a 0 grados centígrados, lo que hace que disminuya dicho coeficiente K y por ello la potencia frigorífica. La suciedad también en el interior de los tubos, la cual va a ser debida a la procedencia de aceite que arrastra el refrigerante por el interior de las tuberías, que contribuye a disminuir este coeficiente K. La potencia frigorífica transferida al aire viene determinada por la expresión que ves en la imagen. Como puedes deducir de la fórmula, cuanto mayor sea el caudal de aire impulsado por el ventilador o ventiladores a través del intercambiador y que haga contacto con la superficie de los tubos y aletas, mayor será la cantidad de calor absorbido por el refrigerante y por consiguiente mayor potencia frigorífica se generará por la máquina. Por otro lado, si se mantiene constante el caudal del aire y la temperatura ambiente, cuando aumente la potencia calorífica que debe proporcionar la máquina al agua caliente, también deberá aumentar la potencia frigorífica que debe absorber el refrigerante al aire en el evaporador. Recuerda que si la máquina tiene que entregar más calor, deberá absorber más calor. Como consecuencia, la diferencia de temperaturas del aire entre la entrada y la salida deberá aumentar.
como la temperatura del aire a la entrada es la que tiene el aire de ambiente, ocurrirá que el aire de salida saldrá con menor temperatura. Así pues, será la placa electrónica la que, en función de la temperatura del aire de ambiente, vaya a situar la temperatura de vaporización del refrigerante. Para ello, simplemente variará la velocidad del ventilador o ventiladores para variar el caudal de aire a través del evaporador. Por ejemplo, si tiene que disminuir la temperatura de evaporación, disminuirá el caudal del aire. Recuerda que siempre la temperatura de evaporación debe ser menor que la temperatura de ambiente, en al menos 5 grados centígrados. Cuando la potencia frigorífica generada en el evaporador deba aumentar, si el caudal no varía, disminuirá la temperatura del aire de salida del evaporador y como consecuencia la temperatura media del aire que atraviesa el evaporador también disminuirá. Por lo tanto, como la temperatura de evaporación debe ser menor que la temperatura media del aire, recuerda que debe haber transferencia de calor del aire al refrigerante, la temperatura de evaporación disminuye y con ello la presión de baja. En estas condiciones, la eficiencia de la máquina disminuirá. Recuerda, manteniendo constante la presión de alta, cuanto menor sea la presión de baja, la temperatura en la descarga será mayor debido a que el rendimiento isentrópico con el que trabaja el compresor será menor. Que haya temperaturas altas en la descarga del compresor no interesa, ya que el aceite se degrada más rápidamente. Fíjate en el diagrama pH de la imagen. Para una determinada temperatura de evaporación de 2 grados centígrados, la temperatura en la descarga es de unos 82 grados centígrados, mientras que para una temperatura de evaporación menor, por ejemplo de menos 6 grados centígrados, la temperatura en la descarga es mayor y de valor 90 grados centígrados. Recuerda que a menor temperatura de evaporación, más inclinada es esta línea de compresión. Además, la diferencia de presión entre alta y baja será mayor y por tanto mayor trabajo tendrá que realizar el compresor separando más las presiones y como consecuencia mayor energía consumirá la máquina, disminuyendo su eficiencia energética. Así pues, para evitar una disminución de la eficiencia de la máquina, cuando sea necesaria aumentar la potencia frigorífica en el evaporador, la placa electrónica detectará, gracias a la sonda de temperatura conectada a la entrada del evaporador, una disminución en la temperatura de evaporación y como consecuencia le dará la orden al motor de accionamiento del ventilador para que aumente su velocidad y con ello aumente el caudal de aire que atraviesa el evaporador. De esta forma se evitará un descenso de la temperatura del aire de salida y una disminución de la temperatura de evaporación. También ocurre que si disminuye la temperatura ambiente exterior, la temperatura media del aire que atraviesa el evaporador disminuirá y por consiguiente deberá disminuir la temperatura de evaporación para seguir produciendo la misma potencia frigorífica. Pero claro está, va a depender del compresor si puede mantener esa diferencia de presiones entre alta y baja, ya que de lo contrario disminuirá la potencia térmica absorbida y por consiguiente la cedida en el condensador. Cuando veas la unidad exterior con escarcha y al poner en funcionamiento la máquina en modo calor al cabo de poco tiempo se para, puede ser debido a un flujo de aire muy bajo a través del intercambiador y este se enfría mucho bajando la presión de baja en la aspiración del compresor y la máquina termina parando por seguridad. Para que entiendas esto, simplemente fíjate en la expresión de la imagen. Cuando para una determinada potencia térmica que debe absorber el refrigerante al aire de ambiente y una temperatura exterior constante, si el caudal de aire que pasa a su través disminuye debido a la escarcha que dificulta el paso de aire, la temperatura del aire de salida va a disminuir y con ello disminuye la temperatura media del aire que atraviesa el evaporador. Así pues, si la temperatura media del aire disminuye, tendrá que disminuir la temperatura de evaporación para seguir absorbiendo la misma cantidad de calor al aire. Esta situación puede llevar al paro de la máquina por una presión de evaporación muy baja. En esta situación deberás localizar la avería o falla. Comprueba el estado del minipresustato de baja para asegurarte de que la máquina ha parado por baja y que el estado del minipresustato es correcto. Por otro lado, comprueba el estado del motor de accionamiento del ventilador
y también la placa electrónica encargada de su control. Cuando el evaporador esté bloqueado de escarcha, se producirá una disminución de potencia calorífica. La unidad interior no calienta el agua lo suficiente y también puede producirse el paro por baja presión de la máquina. En estas condiciones, el intercambio de calor entre refrigerante y aire de ambiente disminuye. Por lo tanto, la evaporación del refrigerante se hace más lenta y puede que no le dé tiempo a evaporarse del todo. Luego habrá un recalentamiento nulo en el evaporador. Verifica que el intercambiador de la unidad exterior esté limpio. Comprueba el estado del motor del ventilador. Puede estar parado o girando más despacio. Comprueba el sistema de desescarche, que puede haber fallado. Revisa el funcionamiento de la válvula de 4 vías y la placa electrónica que la gobierna. Por otro lado, cuando el evaporador está escarchado solo a la entrada y la válvula de expansión escarchada, da como síntoma una disminución de la potencia calorífica y la unidad interior no calienta el agua lo suficiente. Además, puede producirse el paro por baja presión de la máquina. En el caso de que la máquina esté en funcionamiento, puedes verificar una disminución de la presión de baja y un recalentamiento muy alto. La acción a tomar es que al estar la válvula de expansión electrónica escarchada, exista en su interior una obstrucción parcial debida a hielo u otra partícula sólida como puede ser cera depositada en el interior de la misma. En algunas ocasiones se elimina la obstrucción parando la máquina y derritiendo el hielo o cera depositado. Antes de ponerla en marcha, sería recomendable hacer una sustitución del refrigerante y deshidratado del circuito frigorífico. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise y así no pierdas ningún vídeo. Gracias, hasta luego.